Televisión, señal que ilumina. Y hablando de pacientes, es bueno darles una buena noticia. Vamos a conversar el día de hoy de este tema. Respecto a la terapia para personas con insuficiencia renal, será relanzada para satisfacer la demanda nacional, y este es un problema que se tiene a nivel nacional. Hay muchas personas que tienen problemas renales y muchas veces, ¿no?, la diálisis y otros, y realmente es una preocupación constante, porque ahora la diálisis a través de la membrana abdominal se puede realizar en la casa del paciente. ¿Quiere conocer un poco más? Nos vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a volver justamente con el especialista en nefrología para que un poco nos explique, o tal vez un poco más amplio, en qué consiste, porque realmente los problemas renales en nuestra región de Cusco son bastantes, y la desesperación de los pacientes a veces por realizarse o no la diálisis, tienen que cumplir o no, pero hoy en día si nos dan esta alternativa sería una buena solución. Nos vamos a la pausa comercial, y de las noticias malas, obviamente también tenemos estas noticias buenas para nuestros pacientes, para quienes están a la espera de ser atendidos, o a veces tal vez se desesperan y dicen, se acabó mi vida. No, hoy ya tenemos una solución, una buena noticia que nos va a dar a conocer en breves instantes. Nos vamos a la pausa y ya retornamos. Solar Televisión, señal que ilumina. Bien, ya estamos de retorno a través siempre de la señal de Solar Televisión. Como les comentábamos antes de la pausa comercial, está con nosotros la especialista en nefrología, la doctora Rosana Chaut Covarrubias, quien nos va a hablar de este tema. Poco conocemos, ¿no? Doctora, ante todo, buenas tardes, bienvenida a nuestra ciudad de Cusco. ¿Qué tal, cómo está? Doctora, ¿hay terapia para personas con insuficiencia renal ya en nuestra ciudad de Cusco? Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría, antes de hablar de las terapias para los pacientes que tienen insuficiencia renal, hablar un par de palabras de lo que es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una enfermedad bastante frecuente, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Aproximadamente 1 de cada 10 personas tiene algún problema, aún chiquitito o grave, en los riñones. Es bastante común, 1 de cada 10. Enfermedades como diabetes o hipertensión arterial son las principales causas. Diabetes, presión alta, conduce a la enfermedad renal. Bueno, la enfermedad renal o insuficiencia renal, cuando es grave, tiene varios, categorías, ¿no? Desde una muy leve hasta el estadio final de la enfermedad renal, en la cual los riñones prácticamente ya no funcionan. Claro. Y hay que reemplazar esa función. Claro. Bueno, en esos casos es que nosotros recurrimos a diálisis. Ya cuando es el caso, como se dice, grave. Así es. Entonces, la diálisis en el mundo y en nuestro país existen 2 modalidades de diálisis. Una es la hemodiálisis, que es un poquito más conocida, que consiste en la extracción de la sangre, y a través de una máquina se puede lavar y sacar las toxinas de la sangre. Y existe otra terapia, que es la razón por la que estamos acá, que es la diálisis peritoneal. Tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis son igualmente efectivas y otorgan numerosas ventajas al paciente. ¿Por qué queremos hablar de la diálisis peritoneal? Porque a pesar de ser igualmente efectiva y buena que la hemodiálisis, no somos muy pocos. Claro. Y tiene muchas ventajas. Yo diría que la principal ventaja de la diálisis peritoneal es que el paciente lo hace en su casa, ¿sí? A diferencia de la hemodiálisis, en la que el paciente tiene que estar yendo a una unidad de tratamiento 3 veces por semana. En el caso de la diálisis peritoneal, al paciente se le coloca un catéter, que es como una manguerita muy delgadita que se le pone en el abdomen. Se le enseña a realizar la diálisis, y luego de este periodo de aprendizaje, el paciente hace el tratamiento en casa. No necesita ir a un establecimiento de salud. No, va a ir al establecimiento de salud a su consulta médica mensual, como lo haría cualquier otro paciente. Ya. ¿Sí? Esa es la forma de tratamiento. Entonces, sí, doctora, como decía, esa diálisis peritoneal obviamente es, el paciente mismo va, hace su tratamiento y no necesita, como decíamos hace un instante, ir a un establecimiento de salud, estar en el establecimiento de salud sentado y esperando que se le haga la diálisis. Claro que sí. La diálisis peritoneal, como mencionas, la hace el mismo paciente en casa,
Y bueno, básicamente o en resumen consiste en introducir dentro de la cavidad abdominal una cantidad de líquido de diálisis que se queda dentro del abdomen y al interior del abdomen va haciendo el proceso de limpieza y de la eliminación de toxinas y agua que pueda tener el paciente en exceso. Realizarse o como claro, es una diálisis, riñón, así, exacto, es como tener un riñoncito en el peritoneo, vamos a decir así. Entonces ese paciente, y bueno, ese tratamiento lo hace en casa todos los días. ¿Sí? Hay dos modalidades de diálisis peritoneal. Una de ellas consiste en cambiar ese líquido que tiene en el abdomen, o sea, sacar el líquido viejo por un líquido nuevo, tiene que hacerlo 4 veces al día. Este cambio de líquido tarda más o menos media hora, pero le otorga mucha vaya al establecimiento de salud a su consulta médica mensual como lo haría cualquier otro paciente. Ya. ¿Sí? Esta es la forma de tratamiento. Entonces, sí, doctora, como decía, esa diálisis peritoneal obviamente es, como digamos, el paciente mismo va, hace su tratamiento y no necesita, como decíamos hace un instante, ir a un establecimiento de salud, estar en el establecimiento de salud sentado y esperando que se le haga la diálisis. Claro que sí. La diálisis peritoneal, como menciono, la hace el mismo paciente en casa. Y bueno, básicamente o en resumen consiste en introducir dentro de la cavidad abdominal una cantidad de líquido de diálisis que se queda dentro del abdomen y al interior del abdomen va haciendo el proceso de limpieza y de la eliminación de toxinas y agua que pueda tener el paciente en exceso. Realizarse o como claro, es una diálisis, riñón, así, exacto, es como tener un riñoncito en el peritoneo, vamos a decir así. Entonces ese paciente, y bueno, ese tratamiento lo hace en casa todos los días. ¿Sí? Hay dos modalidades de diálisis peritoneal. Una de ellas consiste en cambiar ese líquido que tiene en el abdomen, o sea, sacar el líquido viejo por un líquido nuevo, tiene que hacerlo 4 veces al día. Este cambio de líquido tarda más o menos media hora, pero le otorga mucha, digamos, libertad al paciente porque dado que está permanentemente dializando, ese paciente tiene bastante libertad para comer, por ejemplo, no está tan restringido. Claro. Hay alimentos que están prohibidos para la persona que hace hemodiálisis, como la naranja, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Pueden tomar muy poco agua, en cambio en peritoneal eso es mucho más amplio. Lo decía que aquí en Cusco ya se realiza. Sí, el Hospital Regional de Cusco tiene desde el mes de octubre, tiene ya pacientes, tienen en este momento 8 pacientes. Esta mañana estuvimos en la unidad y muy contentos porque los resultados son bastante buenos. Ahí hay un equipo integrado por un médico nefrólogo y una enfermera entrenada en diálisis peritoneal que están haciendo muy buen trabajo. Claro, ¿y este tratamiento cubre el Seguro Integral de Salud? Claro que sí. El Seguro Integral de Salud cubre a través del pliego FISAL, que es a la oficina que yo represento, cubre como enfermedad de alto costo la insuficiencia renal crónica. Ojo, cubre no solamente diálisis, también cubre trasplante renal. Sí. Qué bueno, porque un paciente puede decir, este tratamiento me sale muy caro, ¿no? Claro, no. El ser asegurado CIS ya le da, y tener un seguro activo ya lo hace tributario para gozar del tratamiento. ¿Esta diálisis peritoneal, doctora, puede ampliarse a más pacientes? ¿Para cuántos tenemos en Cusco? Es lo que necesitamos, por ejemplo, el lote limitado, ¿no? Claro. Diálisis. Al ser un tratamiento domiciliario y el paciente va solamente una vez al mes, eso genera bastante libertad, digamos, también en el equipo de salud, y no se necesita gran infraestructura y el paciente no va constantemente. Entonces, la unidad, por ejemplo, que tiene en este momento el Hospital Regional, tranquilamente podría estar manejando 50 pacientes. Buen número, ¿no? Con eso obviamente se cobertura más pacientes, porque como usted decía, la situación de problema de los riñones es muy común en nuestra región de Cusco, ¿no? Así es. Nos decían las estadísticas. ¿Cuál es la estadística que tenemos, doctora? El 0.1 de la población mayor de 20 años va a diálisis. Somos 30 millones. Se calcula que 30.000 personas tendrían que estar en diálisis.
Todavía como sistema de salud no hemos logrado coberturar la totalidad de pacientes. Hay muchos casos que no los estamos viendo, que se están perdiendo, pero sí, la frecuencia es importante. Claro. ¿Qué debe hacer un paciente, por ejemplo, que tiene problemas renales para acceder a este tratamiento, doctora? Acudir al médico, sí, el médico lo va a evaluar, va a determinar si tiene necesidad de iniciar diálisis, e idealmente el médico tendría que ofrecerle al paciente las 2 terapias que existen. Claro. Y que el paciente, cuando ya conozca lo que hay, sepa en qué consiste cada una de las terapias, el paciente pueda elegir. Claro. Elige peritoneal, bueno, está bien, se le evalúa, se le hace una pequeña cirugía, se coloca el catéter, se le enseña a hacer el tratamiento de diálisis y empieza a hacer la diálisis en casa. Y una vez al mes acude al control médico y de laboratorio. Y bueno, y enfermería también hace el control de enfermería. Claro, porque como vemos en las imágenes, por ejemplo, un paciente no necesita estar ahí junto a la máquina. Claro, esa imagen corresponde a hemodiálisis en un centro de hemodiálisis. Claro. Entonces el paciente tiene que ir de casa a esta unidad y permanecer ahí alrededor de 3 horas y media, 3 veces por semana, siempre. Claro. Y bueno, hay que destacar que hay pacientes, muchos de ellos, sobre todo en regiones como esta, en la que los pacientes no se concentran en la ciudad, sino que viven un poco dispersos. Entonces es complicado estar trasladándose 2 horas, 3 horas a veces, 3 veces por semana, de ida, de vuelta, y bueno. ¿Hay algún riesgo en este tratamiento, doctora? Sabemos que todo tiene problemas. Todo tratamiento tiene riesgos, así es. Bueno, al paciente se le capacita para hacer el tratamiento de determinada forma. Se le enseña, por ejemplo, que tiene que lavarse las manos, que tiene que colocarse una mascarilla, que tiene que tomar de determinada forma. Si es que se viola alguno de esos procesos, si es que lo agarró mal o no se lavó las manos, qué sé yo, puede ingresar algún germen a través del catéter y hace un cuadro que es una infección, que es peritonitis. Pero ojo, no quiero asustar a nadie. Claro, la peritonitis, sí. Uno dice, ay, me van a operar, me sacan el apéndice. No, la peritonitis que ocurre cuando hay diálisis peritoneal es una peritonitis que se trata inyectando antibióticos en la bolsa que entra al abdomen, y más del 90-95% de pacientes lo resuelven de esa manera sin mayores complicaciones después. Y hablando de este tema, ¿no decías un instante que el seguro también cubre el tema de trasplantes? Sí. ¿Cómo estamos en ese tema, doctora? Todavía tenemos poca cultura de donación, lamentablemente. Aún la oferta de trasplantes se mantiene en Lima, trasplanta el Hospital Cayetano Heredia y el Hospital del Niño San Borja, y ahora comenzó el Hospital Loaiza. Ojalá pronto pueda desarrollar un hospital en el sur, un hospital en el norte, ¿no? Para mejorar el acceso. Como usted lo decía, todavía no tenemos esa conciencia, no tenemos para donar, ¿no? O bien nuestro familiar tiene en su documento nacional de identidad que sí va a donar el órgano, pero los familiares se oponen. Pasa sí, casos, es complicado. ¿no? ¿Qué le decimos a la población? Que no dona, y sobre todo para que tome un poco de conciencia, ¿no? Porque estamos salvando una vida. Así es. Los órganos sirven cuando la persona los va a utilizar, pero si una persona lamentablemente sufrió un accidente o algo y sabemos que ya no va a estar con nosotros, hay que pensar en la cantidad de personas que podrían ser beneficiadas o cambiar realmente sus vidas si es que accedieran a las córneas, porque no solo hablamos de riñón, claro, ¿no? Los riñones, corazón, hígado, en fin, córneas. Y bueno, es algo que ya siempre se dice y se repite, ¿no? Una vez que nos morimos, bueno, esos órganos ya no sirven, ¿no? Entonces, ¿para qué los vamos a estar diciendo que no? Claro. También como medida preventiva, y aprovechando obviamente que usted se encuentra aquí en nuestro medio de comunicación, ¿cuál es la recomendación a la población? Porque vivimos en un desorden alimentario tal que ese rato no midemos las consecuencias, pero más adelante es el problema que tenemos en nuestra salud. Deberíamos trabajar en tema preventivo, pero a veces nosotros mismos no forzamos. Es lo más importante, considerando que las principales causas de enfermedad renal son la hipertensión, la presión alta y la diabetes, y que ambas están asociadas al régimen de dieta y nuestro estilo de vida, es determinante. Pasa que los peruanos nos gusta comer rico y nuestra comida es muy rica, pero cuando miramos la cantidad de sal que comimos en el Perú,
es el doble que en otras realidades, ¿no? Y definitivamente ya es hora de empezar a cuidarse, por lo menos comenzando 2 veces por semana, después 3 veces por semana, después solamente excederse un día, no sé, hacerlo de manera progresiva y siempre, y pasar la voz, ¿no? Decir, bueno, sabes que te estoy mirando, que estás tomando tal cosa, eso te va a hacer daño. Uy, mira, esa bebida que aparentemente es un jugo tiene sal, fíjate. Y bueno, ahora con la ventaja del marcado con los octógonos, uno va a poder saber, por ejemplo, unas papitas sin defensa, ahí va a aparecer, bueno, alto en sodio, entonces claro, ya uno debería hacer un freno para decir, bueno, si como un poquitito, no me como toda la bolsa. Claro, y revisar estos octógonos, ¿sabes? Porque claro, a veces miramos, pero lo pasamos así desapercibido, agarramos la bolsita y nos comemos, ¿no? Responsabilidad sobre todo. Sí. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo la doctora Rosana Chaún Covarrubias, especialmente, ¿no? Ese tema tan importante como es cuidar nuestros riñones. Gracias por su presencia. No, por nada. Muchísimas gracias. Y